Frente a la peor crisis financiera de su historia, desde su fundación en 1959. El día de ayer el organismo dio cuenta de la situación en la que atraviesa a través de los medios de comunicación. Hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio la alerta sobre la peor crisis financiera de la historia que conoce el organismo. Esta situación pone en peligro las acciones de vigilancia al servicio de los derechos humanos en los países del continente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que las arcas de la entidad están absolutamente vacías. Trata de una situación crítica que podrá generar la pérdida del 40% del personal. A través de una carta en la tribuna del país, el presidente de la Comisión, James Caballero, agradeció a los voluntarios de varios países por ayudar a la organización. También saludó la ayuda de la Unión Europea hasta ahora, una ayuda a la cual no puede pretender más por la crisis de los refugiados que conoce Europa. James Caballero agregó en su carta: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pone de relieve los desafíos que enfrenta la región en materia de derechos humanos. Esa es nuestra función y nos la asignaron los estados, pero nos estrangulan financieramente, quizás para que no podamos cumplir con nuestro mandato. Además, llamó a los jefes de Estado de América Latina y el Caribe para que tomen la decisión de darle vida al sistema interamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 180 funcionarios en la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, intervinieron notamente a favor de los indígenas y de la fecundación in vitro en el país. Les pedimos disculpas porque las imágenes que están en esa nota son de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no de la Comisión. Son dos organismos aparte. Bueno, el diputado Fabricio Alvarado también en sus redes sociales cometió el error al decir que como fallaron en contra de Costa Rica por el tema de fertilización in vitro, no había que darles fondos a este tipo, hablando directamente sobre la Corte y no de la Comisión, que son dos organismos que están al amparo de la Organización de Estados Americanos, pero que no son exactamente el mismo. Y tenemos para conversar sobre este tema al analista internacional don Francisco Barahona, que siempre nos hace el honor de acompañarnos constantemente acá en la revista. Don Francisco, buenos días. Buenos días y con muchísimo gusto, cada vez que me invitan estoy a su entera disposición. Estamos en deuda, los países de América Latina, con nuestra propia intención firmada por todos los países de la región de fortalecer los derechos humanos. Sin la menor duda. Sin embargo, desde el punto de vista de deuda económica, Costa Rica está al día. El gobierno de Costa Rica está al día con las colaboraciones, no solo con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, sino con la Organización de Estados Americanos misma. Esta es una mala noticia, sin embargo, hasta ahora la situación llega, digamos, al borde del abismo. En años anteriores la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había tenido crisis económica. El presupuesto que ellos manejan es más o menos 6 millones de dólares. Hace un par de años subieron un poco por contribuciones voluntarias de estados y de otro tipo de ONGs internacionales. Sin embargo, toda la campaña que se efectuó cuando aumentó esa cuota más o menos a 8 o 9 millones de dólares, pasó su momento. Vino entonces una confrontación, que eso es lo que usted más menciona. La Comisión es el organismo encargado de estudiar las violaciones y las denuncias de los derechos humanos en todo el continente americano. Si uno se pone a pensar que el sistema interamericano en su conjunto, incluyendo la Corte Interamericana con sede acá en San José de Costa Rica, tiene más o menos un presupuesto alrededor del 6% de todo lo que es el presupuesto general de la Organización de Estados Americanos, y que en Europa el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos consume el 36%, o sea, más o menos 6, 7 veces más de lo que es el monto asignado a estas organizaciones que tutelan, protegen y sancionan cuando hay violación de derechos humanos a los gobiernos o a las instituciones que violan los derechos humanos en América. Bueno, uno ve que hay una desproporción y aún así tenemos un déficit que en este momento está a punto, yo no diría de cerrar la comisión, pero de volverla inútil,
porque despedir un 40% del personal ahora a partir del 31 de julio, dejar de tener presupuesto para hacer las misiones de observación en los países donde hay denuncias de declaración de derechos humanos, y además suspender las sesiones de trabajo allá en Washington relacionadas con más de 4.000 casos de denuncia de derechos humanos en todo el continente. Desde la perspectiva de un defensor de derechos humanos, es realmente una situación inadmisible. Catastrófica. Catastrófica, como lo establece inclusive la redacción del comunicado de prensa que dio origen a que ustedes me invitaran a tratar este tema. Y bueno, y entro a la parte final de su pregunta anterior con esta larga introducción. Efectivamente, ¿por qué hay cada vez menos dinero para la Comisión? Y yo diría que por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos también está en permanente crisis económica, porque los países, especialmente los gobiernos de los países, cuando se sienten sancionados por estos dos organismos internacionales, tienen una respuesta de presión económica inmediata. Ah, me condenaste. Aunque tenga razón la Comisión, aunque tenga razón la Corte, en función de una flagrante violación de derechos humanos, te dejo de financiar. Eso es lo que está pasando. Países como Venezuela, por ejemplo, están en mora en lo que es su cuota, ya no solo en mora con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también con la misma Organización de Estados Americanos. Eso es una presión inadmisible. Y quiero recordar también que aunque la Comisión se financia con ese 6%, una buena parte de esa financiación viene de lo que se llama contribuciones voluntarias de estados o de organizaciones internacionales. Bueno, también eso está sufriendo un machetazo en términos ticos muy fuerte. Por ejemplo, la Unión Europea, que ha financiado con mucha fuerza mucho del trabajo particular de la Comisión, a raíz de la crisis que tiene que ver con el problema de los refugiados en Europa, refugiados sirios, refugiados de Irak y del norte de África, bueno, está destinando buena parte del dinero que antes destinaba a ayudar al trabajo de la Comisión a ese problema grave para Europa. Y está dejando un poco al descampado la financiación de la Comisión. Decía el presidente de la Comisión que cuando fueron a solicitarle recursos a los europeos propiamente, ellos le dijeron justamente eso, que tenían estos recursos dedicados al tema de la migración, de los refugios, y le preguntaron qué pasa con los estados americanos, por qué no están ayudando. La respuesta que da él en un artículo que publica en los medios de comunicación es: no supimos qué responderles. Bueno, él sí sabía qué responderle. Lo que pasa es que como director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenía que actuar con diplomacia. No podía, frente a una pregunta tan directa, dar una respuesta directa. Pero yo, que soy analista y que soy además experto en el tema de los derechos humanos, sé que eso es lo que está pasando. No puede ser que, aunque la Comisión trabaje para América Latina en su conjunto, y en el fondo trabajan para los pueblos de América Latina, bueno, dependa de financiación internacional y no de los países que están obligados a financiar no solo la Organización de Estados Americanos, sino todo el sistema al interior de la OEA de protección de los derechos. Esto es muy grave. Inclusive aquí en Costa Rica hemos tenido respuestas que a mí me parecen inauditas. Uno de los diputados cristianos, creo que ayer mismo, comentó que porque la Comisión, y no era la Comisión sino la Corte, ya ahí hay un error, había condenado a Costa Rica por el tema de fertilización in vitro, defendiendo los derechos humanos, Costa Rica tenía que dejar de financiar ese organismo, como si fuera un pecado la defensa de los derechos humanos. Esto realmente implica, desde mi óptica, una superficialidad en la formación de lo que es el derecho internacional y sobre todo la defensa de los derechos humanos. Hay una corriente, ¿verdad?, que está teniendo resonancia en los medios de comunicación, que tiene que ver también con un pensamiento político-ideológico conservador, ¿verdad?, de decir: los organismos internacionales no deberían decirnos o meterse con nosotros, los estados, ¿verdad?, porque no es una cosa que solo pasa en nuestro país, ¿no?, con nosotros los estados, en nuestros asuntos internos. Pero para eso fueron creadas, ¿verdad?, y para eso los estados suscribimos todos las cartas de entendimiento para crear organismos como la OEA, como la ONU, y aceptar además los organismos
propios de estas organizaciones, entiéndase la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Corte, la UNESCO, la UNICEF, etcétera, etcétera. Bueno, Y alegando, disculpa que lo interrumpa, al tema de la soberanía. Sí, pero es que esto ya ha sido resuelto en el momento en que Costa Rica y la Asamblea Legislativa decidieron aprobar la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de San José, que dio lugar la primera a la Comisión y la segunda al establecimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no solo aprobaron esa limitación, entre comillas, a favor de los derechos humanos, que es el objetivo principal de todos los gobiernos del mundo, no solo de Costa Rica, sino que se comprometieron a impulsar e impulsaron esas convenciones. Por algo la Corte Interamericana tiene su sede en San José de Costa Rica, porque Costa Rica fue uno de los países impulsores, entiendas, el gobierno y el pueblo, o el pueblo y el gobierno de Costa Rica, en ese orden, en su momento, trabajaron política y diplomáticamente para fortalecer un músculo necesario frente a la continua violación de los derechos humanos en el continente. Bueno, adquirieron ese compromiso, entonces ahora no se vale ni siquiera por desinformación y menos de personas que tienen cargos públicos, como pueden ser algunos diputados, decir que hay que, en resguardo de la soberanía de Costa Rica, no financiar o inclusive salirse de esos instrumentos jurídicos internacionales. Caramba, si fueran instrumentos para participar en la guerra, yo lo podría entender. Costa Rica es un país sin ejército, es un país con neutralidad perpetua declarada, pero en materia de derechos humanos y democracia son las dos caras de una misma moneda. Costa Rica no puede dar ni un paso atrás, ni un milímetro hacia atrás en esa pelea, mientras en otros países efectivamente hoy en día está en jaque, no solo la democracia, sino en concreto la lucha a favor de los derechos humanos. Y Costa Rica no puede hacer como la avestruz, no solo internamente, sino externamente. Tiene que expresar su liderazgo, como lo ha hecho en los últimos 70 años, desde que abolimos el ejército. Algunos de los trabajos importantes, más recientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con la investigación de la desaparición de los estudiantes de los 43 normalistas en Ayotzinapa, en México. La presión contra el gobierno hondureño por el caso de Berta Cáceres y otros activistas ambientalistas asesinados en el país centroamericano. Recuerdo un caso muy interesante en la comisión sobre acoso y protección de derechos humanos de la población trans en Paraguay, y por supuesto todo el trabajo que ha hecho la comisión exigiendo al gobierno venezolano las garantías individuales concretas respecto al caso de dirigentes políticos de la oposición que se encuentran en prisión en Venezuela. Todos esos temas los trata la comisión, hace un trabajo diario, cotidiano, de presión a los gobiernos para que se les respeten los derechos humanos. Me parece, digamos, y aquí va el comentario, sin tintes ideológicos, porque se quiere teñir ideológicamente a la comisión, al igual que a la Corte, y me parece que actúa sin esos tintes ideológicos. Mire, la comisión está integrada por 7, digamos, delegados que los escoge la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que son candidaturas apoyadas por estados pero independientes. Y estas 7 personas, una vez que son electas y constituyen la comisión, en el fondo son prejueces, como la Corte Interamericana, solo responden a ellos mismos, no responden a ningún país. Entonces, efectivamente, la comisión tiene independencia, como tiene independencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que pasa es que obviamente cuando viene el sesgo político o politiquero de gobiernos que violan los derechos humanos y que no quieren ser expuestos en el espejo internacional con condenas o con sanciones o con jaladas de oreja o recomendaciones o visitas in situ porque quieren hacer lo que les da la gana en materia de derechos humanos, obviamente se convierten en enemigos automáticos, pero no porque la comisión quiera, no porque la Corte sancione con una sentencia a un Estado, sino porque hay un tema de violación de derechos humanos, hay un expediente, hay un conjunto de funcionarios y funcionarias muy capaces que analizan esos casos y que llevan adelante. Inclusive en estos momentos la comisión tiene la posibilidad de recomendar medidas previas para que los estados dejen de violar los derechos humanos. Bueno, eso ya no lo va a poder hacer tampoco, porque al despedir el 40% del personal, o si no más,
va a tener una imposibilidad humana, no solo material, de poder dictaminar estos hechos. Y entonces, bueno, ¿quiénes van a sufrir a final de cuentas? No son solo los 40 funcionarios despedidos, son esencialmente las personas a las que en América Latina se le están violando los derechos humanos. Y cuando uno habla de derechos humanos, habla del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a convivir democráticamente en una sociedad pluralista, con la libertad de expresión, con la libertad de pensamiento, con la libertad de participación política, que son derechos humanos de la primera generación. A eso se refiere la Declaración Universal y la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Yo veo esto con una enorme preocupación, lo venía a venir ya la crisis que tenía la Comisión y que, insisto, todavía tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es seria, y me parece que esto amerita de un país y de un gobierno como el de Costa Rica inmediatamente una reacción, no solo prometiendo ayudar económicamente con su modesto presupuesto como país pequeño a la Comisión y a la Corte, que lo ha hecho, sino gestionando ante los demás estados y organismos internacionales una acción diplomática de primer nivel para que esta realidad no se concrete al cortísimo plazo de un mes y medio, porque eso sería un daño terrible a todo el sistema de protección de derechos humanos que tiene décadas de funcionar en nuestro hemisferio. Bueno, le vamos a preguntar al canciller, entonces vamos a accionar para ir a preguntar al canciller cuáles son las acciones que va a tomar el gobierno. Muchísimas gracias, don Francisco, por acompañarnos. Con muchísimo gusto, un placer y buenos días a todos y a todas. Vamos a una pausa y ya volvemos con más.